Bienvenido a nuestro canal. Suscríbete. Yo me acuerdo que estuve hace como 10 años atrás, más o menos. Estaba en la plaza de Río Jiménez de Guásimo, en un evento evangelístico, en una plaza. Más de 400 personas. Todos iban por la celebración evangelística y porque había un hombre que Dios usaba mucho. Y era al aire libre, había poco toldo, ¿no? O sea, estábamos ahí al aire libre. Y estamos en el tiempo de los cantos, cuando de repente se pone más oscuro de lo que ya era de noche. Se pone bien oscuro, como ayer que se puso muy oscuro, por cierto, ¿verdad? Eso ya sucederá el Viernes Santo, no sé, ¿verdad? Y estaba muy oscuro y empezó a llover. Empieza a llover y no solo somos afectados todos los asistentes, sino que también hay equipo de sonido que se puede dañar, obviamente, está lloviendo. Y el hombre, yo me acuerdo que yo llevé a un invitado, llevé a un amigo que decía no creer en Dios, que verdad, como Tomás, ¿verdad? Si no ve, no cree, ¿verdad? Entonces yo dije, esta es la oportunidad. Y cuando empieza a llover, este hombre de Dios empieza a orar y empieza a decir, hoy es la noche de milagros, hoy es el día de milagros. Y va a acontecer ahora la señal que usted necesita para que active su fe. Yo estoy muy atento a ver qué es lo que va a pasar cuando el hombre dice, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Una sola palabra de Él y todo se sujeta a Él. Y entonces dice, Padre, en el nombre de Jesús, que se detenga la lluvia, se abran los cielos y que podamos disfrutar de esa luna llena hermosa. En el nombre de Jesús, amén. Vea, mi corazón palpita como la primera vez que lo conté en la primera conferencia y como ese día que yo estuve ahí. Sucedió tal y como lo dijo. Se abrieron las nubes, una luna llena y dejó de llover. Cientos de personas presenciaron eso que le estoy contando yo. Y yo, recuerde que llevaba un invitado. Y entonces yo estoy así, es más, viendo la luna, pero fui visco ese día, estaba viendo el otro también. Y yo, ¿ahora qué va a decir, verdad? Está viendo este milagro. Y fue maravilloso. Después de ahí sucedieron sanidades, milagros. Cientos de personas aceptaron a Jesús y demás. Fue un momento maravilloso. Y toda la noche que veníamos de regreso para la casa, él venía hablando de la experiencia que tuvo, del milagro que realmente vio, de lo espectacular que pasó esa noche. Pero días después, ¿qué pasó? Nada. No pasó nada. Se quedó solo con la gran experiencia, con el gran milagro, pero no respondió nada a ese milagro. Y el problema hoy no es que Dios no haga milagros. El problema es que nosotros no sabemos qué hacer después del milagro. Es lo que vamos a hablar hoy. Y lo curioso con nosotros los seres humanos es que nos fascinan los momentos extraordinarios. Pero nos cuesta vivir las responsabilidades que esos momentos producen. Nos encantan los grandes finales, las noticias impactantes, los momentos que estremecen, los milagros que nos dejan sin palabras. Pero siendo honesto, la vida real no se define por el gran momento. La vida real se define por la respuesta de ese momento, por lo que sigue después de eso. Por ejemplo, un hospital puede hacer una cirugía perfecta en alguien, pero si después de la cirugía no cambia el estilo de vida, se va a volver a enfermar. Y Dios sana, Dios toca, Dios habla, Dios liberta, Dios hace milagros, pero si no cambiamos, volvemos a lo mismo. El milagro puede abrir la puerta, pero la decisión de salir o quedarse ahí es nuestra. Y eso fue exactamente lo que pasa con el evento de la gran resurrección. Jesús resucitó el domingo, pero no todos cambiaron de inmediato el mismo domingo. La tumba ya estaba vacía, el milagro ya estaba hecho, ya había ocurrido todo, pero los discípulos continuaban con miedo, con dudas, estaban confundidos y no sabían qué hacer después del milagro. Tanto que te recuerdas que Pedro se devolvió, bueno, y un montón de cosas sucedieron. El milagro ya había sucedido, pero faltaba la respuesta de ellos. Pero hoy pasa lo mismo con nosotros.
Muchos de nosotros experimentamos el toque de Dios, recibimos una palabra, vivimos un encuentro con Jesús, fuimos a un retiro, a un campamento, a un peniel, lo que sea. Hemos sentido la presión, la presencia de Dios, hemos llorado ahí de pronto en lo secreto, en un grupo pequeño, en la iglesia, tantas cosas, pero después vuelve el lunes, martes, miércoles, pasan los días y todo sigue igual, como que sigue el mismo carácter, las mismas cadenas, la misma pasividad. La misma vida sin dirección, a pesar de lo que había ocurrido antes, a pesar de lo que había vivido, de lo que el encuentro que tuve. Y a través de todo esto se confirma nuevamente que el problema no es que no veamos milagros, sino que a veces el problema es que no sabemos qué hacer después del milagro. Entonces, después de la resurrección, no termina ahí. De hecho, ahí empieza todo. Ahí comenzó todo. Pero por eso hoy yo quiero que usted y yo respondamos a una pregunta muy seria. Ayúdeme a responderla. Cuando el milagro termina, ¿qué sigue después? Yo quiero que pienses en eso. Cuando el milagro termina, en este caso la resurrección termina, ¿qué sigue después? Vamos a responder a eso en 3 secciones. ¿Está bien? La primera es, ¿qué sigue para los cristianos? Vamos a responder en esta primera sección. ¿Qué sigue para los que creyeron? ¿Qué siguen para los que vieron el milagro? Los que estuvieron ahí. ¿Qué sigue para ellos? Juan capítulo 20, versículo 21 dice de esta manera: una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Esto lo está diciendo Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Vea el mandato, la acción que hace Jesús aquí. ¿Qué pasaría? Por favor, tengan misericordia. ¿Qué pasaría si yo les digo que llevo algunos años yendo al gimnasio? Paso por afuera todos los días. Vea, yo sé que usted no me cree. Es sospechoso por una sola razón, porque no es evidente. Para limpiarme el lustre, el queque, no es evidente. Ahora, ¿qué sigue para un cristiano después de la resurrección? Sigue vivir una vida transformada, no solo en teoría, sino con evidencia. Si Cristo vive, se tiene que notar, así como si yo hubiera ido al gimnasio, se tiene que notar. Así también un cristiano que ha visto el milagro de la resurrección de Dios, que ha creído en ello, entonces debe de evidenciar una vida transformada. La mayor evidencia de un cambio es totalmente visible, no solo oíble, sino que también es visible. Años atrás, de pronto se acordarán algunos, de hecho me puse de ejemplo yo, pero años atrás la evidencia de un recién convertido era su forma de vestir. Tengo mucho de no usar pantalón de vestir, me lo encontré en la Americana y me lo compré. Pero faltaba la camisa manga larga y después de eso habían 2 accesorios más que a un recién convertido no se le podían olvidar. Uno aquí y otro aquí. La Biblia y la pandereta. 2012, Edward yendo para la iglesia con la Biblia y la pandereta. Y me compré la mejor de mi iglesia, porque usted le encendía un botón y alumbraba. Era carga. Le encendía otro y se movía la mano sola. No. Yo no digo que hoy debamos volver a esas evidencias. Pero lo que sí, es más, ni yo lo digo, lo que Jesús nos enseña, quiere de nosotros, es que haya una evidencia. Hoy de pronto no debes andar la Biblia o la pandereta o la vestimenta, pero sí debe cambiar tu actitud, debe cambiar tu manera de responder, tu manera de pensar, tu manera de accionar. Debe haber un cambio evidente. Como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Ya no soy el mismo porque Jesús vive en mí. De esa manera es que sucede. Tiene que haber una nueva forma de pensar, nuevas decisiones, nuevo carácter. No solo es creer o sentir algo diferente, es demostrar a través de la conducta de la vida algo diferente. Ahora, ¿qué sigue para los cristianos? Es que debemos de continuar con un propósito que solo Él nos da.
Mateo capítulo 28, versículo 19, dice así, lea conmigo la Biblia, por favor. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato de Jesús se perdió en algún momento en la iglesia. Se perdió porque vivimos muy egoístas con lo que hemos recibido, y de hecho, entre más recibamos, más nos sentimos bien, ¿verdad? Más a cachete estamos recibiendo y solo eso queremos. Pero el plan de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, no fue solo para salvarte a ti. El milagro de la resurrección no es un trofeo para que tengas guardado. Es más bien una asignación que nos da Jesús para que compartas, para que cuentes las buenas nuevas, para que hables del Jesús resucitado. Usted y yo tenemos que anunciar a otros el evangelio de Jesús a través de cada acción, a través de cada palabra, a través de nuestro testimonio. Se hizo un estudio en las iglesias, diferentes iglesias, y el estudio demostró que menos del 5% de los creyentes comparten activamente su fe. Eso quiere decir que en 100 personas, entre 3 y 5 personas comparten activamente la fe. ¿Sabe usted que hoy la mayoría de personas nuevas en una congregación es a través de las redes sociales? Y bendito Dios por las redes sociales. Pero ¿qué ha pasado con compartir lo que Jesús nos dio a nosotros? Yo quiero que usted en este momento saque su mente de empresario. ¿Y qué pasaría si en una empresa se está invirtiendo, está recibiendo inversión, pero no produce resultados? Va a quebrar. No funciona de esa manera. Pero Jesús ha invertido en nosotros mucho. Es más, invirtió lo más caro que hay, la sangre de Jesús en nosotros. Pero esa sangre de Jesús, ese evento de la resurrección de Jesús, no solo fue para celebrarlo, sino también para evidenciar que realmente Él ha resucitado a través de nuestras acciones. No estamos hablando de un Jesús en la tumba, no estamos hablando del niño Jesús en la cuna, ni el Jesús en la cruz. Estoy hablándole de Jesús resucitado. Y eso no solo debe ocasionar en nosotros emoción, sino que también debe ocasionar evidencias para los demás que estamos hablando de un Jesús resucitado, que es por medio de la gracia de Él que hoy vivimos nosotros, que es por medio de la gracia de Él que hoy nosotros nos encontramos acá. Pero ¿qué debe seguir también para un cristiano? Debe de ser dependiente del Espíritu Santo. Es lo como debemos de responder después de este milagro. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La promesa que Jesús da a la iglesia. No había acontecido este evento. Y la única manera de que usted y yo logremos vencer la tentación es a través del Espíritu Santo. De hecho, Jesús lo vivió así. Jesús relata el libro de Juan en el capítulo 1. Juan dice que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero da testimonio porque a la hora de bautizarse vio cómo desciende y permanece el Espíritu de Dios. Dos palabras muy claves. Podríamos sacar muchas prácticas de aquí. No solo desciende, sino que permanece. Y después Lucas relata en el capítulo 4 que Jesús es guiado el Espíritu Santo es guiado al desierto. Y sin duda alguna nos muestra la palabra que Jesús va a alimentar su espíritu. Depende del Espíritu. Porque Jesús nada más y nada menos se va para el desierto a orar y ayunar, a tener tiempo a solas con el Padre. Y a través de ese momento lo que sucede es que vienen diferentes tentaciones para Jesús. Y Jesús las vence no porque en ese momento está actuando como Dios, está como hombre en ese momento, y las vence porque ha dependido del Espíritu de Dios y porque anteriores disciplinas espirituales le ayudaron para vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque a todas las tentaciones Jesús responde con la palabra de Dios. Es lo que debe seguir después de un gran milagro. Es depender del Espíritu de Dios y estar alimentándolo. No se trata de venir cada 15 días, no se trata de ir de vez en cuando al grupo,
No se trata de leer la Biblia solo en la iglesia, se trata de tener un tiempo de comunión diario, congregarme diario, asistir a un grupo pequeño, tener tiempo de devoción. De eso se trata. Debes depender del Espíritu Santo, porque es lo que nos va a hacer responder a la resurrección de la manera correcta. No solo por lo que siento, sino por lo que sé que sucedió. Es que ahora actúo diferente, es que ahora evidencio esto. Ahora, la segunda sección. Ya vimos qué sigue para los cristianos. Ahora, ¿qué sigue para los que no creen? ¿Qué sigue para los que aún no han creído? Los que aún no han tomado una decisión, una respuesta ante gran milagro de la resurrección. Juan 3:18 dice de esta manera: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. A veces muchas personas se preguntan: ¿qué es lo que tengo que hacer? Más si de pronto está iniciando en los caminos de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y se procuran hacer un montón de cosas. Cree en Jesús, cree suficientemente en Él. De evidencia de que usted cree en Él a través de diferentes acciones. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús no solo anuncia la salvación, también exige una respuesta. Usted tiene una decisión que no puede evitar. Jesús ya resucitó. ¿Cuál va a ser tu decisión? Porque Jesús no resucita para ser admirado a distancia, sino más bien es para ser creído y obedecido. De eso se trata. Por eso es que no creer no es una posición neutral. Si usted decide por Él, si usted no decide por Él, ya está decidiendo en contra de Él. Jesús ya resucitó. Hay una decisión que tomar. ¿Cuál va a ser? Porque si ignoras el milagro, no estás cancelando el milagro. El milagro sucedió. El punto es que si lo ignoras, lo que estás revelando es la resistencia de un corazón dañado, con dolor, con tantas cosas que ha enfrentado y ha vivido. Pero yo quiero abrir hoy mi corazón y ser sincero con usted, porque el tamaño del vacío de nuestro corazón, lo único que lo puede llenar es Jesús. Puedes buscar lo que sea, puedes ir a donde seas, puedes buscar al más sabio, puedes tener el dinero del mundo, lo que sea, pero solo Jesús llena cualquier vacío. Solo Él lo puede hacer. Por más que intentes lo que quieras, reconocerlo a Él y tenerlo en nuestra vida lo es todo para nosotros. Pero hay un gran detalle: el tiempo no dura siempre. Y aquí ya estamos en problemas. Hebreos capítulo 9 verso 27 dice esto: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Como diría alguien por ahí, usted se va a morir y yo también. Todos nos vamos a morir. Pero la oportunidad de responder hoy a Cristo está abierta, pero no es eterna. Todos vivimos como si el tiempo fuera ilimitado. Todos hacemos planes. Probablemente usted ya sabe qué va a hacer mañana. Y no has llegado ni a tu casa y ya sabes qué va a hacer mañana. Planes, sueños, todos quieren hacer dinero, todos quieren tener una familia feliz, tantas cosas. Pero hay algo que tenemos en común todos los que estamos aquí y que no podemos comprar: un día más de vida. Eso no se puede comprar. La tumba puede estar vacía, puede ser que Jesús ya haya resucitado, pero el tiempo no se detiene, el tiempo continúa. Y esto me recuerda mucho a lo que la Biblia habla como los tiempos de Noé. Es lo mismo que está aconteciendo hoy. Porque el hecho es que hoy todos comen, todos beben, todos se casan, todos celebran, pero nadie responde hasta que vino el diluvio. Es lo que sucedió en los tiempos de Noé. Es lo que está sucediendo hoy, muy similar. Porque a ellos no era que eran ignorantes. Ellos no era que desconocían, o no era que nunca habían oído las noticias. Es que estaban distraídos, viviendo normal,
y reaccionaron muy tarde. El problema hoy no es falta de evidencia. El problema hoy es que dejamos las cosas para mañana, pero no sabemos si va a haber un mañana. Sonó como canción. Si no crees hoy, nunca llegarás a disfrutar una vida nueva. Hoy es la oportunidad para que creas en esto. Hoy muchos dicen o se creen ser cristianos, pero la pregunta que hay que responder realmente es: ¿cuándo nació usted de nuevo? Y ya te voy a explicar a qué me refiero. Porque nacer de nuevo no es ser perfecto. No podría yo haber nacido de nuevo si se trata de ser perfecto. Nacer de nuevo se trata que el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, la evidencia de un nuevo nacimiento es cómo se siente usted en el mundo. ¿Encaja usted en el mundo? ¿Calza usted en el mundo? Porque si usted calza, algo está mal. No has nacido todavía. Solo los que han nacido saben de esta experiencia que les hablo. De un pronto a otro ya escuchar el comentario, la palabrería que siempre escuchamos, ya como que raro, ¿verdad? Se escucha feo. Ya son un montón de cosas que cambian, pero ¿qué va ahí? Y ahí vas todos los días. Y son un montón de cosas. Es el Espíritu Santo, ese es el nuevo nacimiento. Creo que todos los que estamos aquí no tenemos problemas con saber cambiar hábitos, no cambiarlos, con saber cambiarlos. Pero lo que sí no sabemos es cambiar el corazón. Puedes que dejes cosas, puedes que mejores conductas, pero seguimos siendo la misma persona por dentro. Y el nuevo nacimiento no se trata de pintar una casa vieja, porque ¿qué haces con pintar la casa vieja si en cualquier momento se puede caer? El nuevo nacimiento se trata de demoler todo aquello viejo y empezar a construir algo nuevo desde los cimientos. Eso es el nuevo nacimiento. De eso se trata nacer de nuevo. Sin fe en Cristo, puedes aparentar lo que quieras, puedes aparentar una vida religiosa, pero no va a haber una transformación real que viene desde nuestro interior hasta el exterior. Puede que usted tenga la costumbre, pero no tenga la conversión. Puede que tengas la información, pero no haya nada de transformación. ¿Conoce usted gente así? Versos de versos se saben, pero no hay nada en transformación en ellos. Puede que usted tenga la rutina inclusive de asistir o de hacer algo, pero que no tengas el propósito de Dios. Puedes que tengas la religión, pero que no tengas vida de Dios en ti. Porque donde Cristo no reina, el corazón va a seguir igual. Pero cuando Cristo reina, es como el gran milagro de la resurrección. Algo tiene que cambiar. Y una vida sin Cristo no solo pierde el cielo al final, sino que también pierde lo que considero yo es lo más doloroso de vivir tantos años. Pierde el propósito, no tiene propósito. Pasa su día diario, pasa con la familia, trabajando, puede hacer lo que sea, pero sin propósito. Al final del día llega a su casa y por más resultados que tenga, está sin propósito. Tenerlo a Cristo, tener a Cristo lo es todo. Para el que no cree, después del milagro, no puede seguir la indiferencia, debe de seguir una decisión. Debes de recordar que hay un tiempo ilimitado, pero que también debes de recordar que una vida nunca será transformada sin Jesús. Necesitas a Jesús para ser diferente. Él es el que lo cambia todo y el tamaño de Él llena el vacío que realmente vives cada día. Y por último, la tercera sección es esta. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera? Ya vimos lo que tienen que ser los cristianos, los que tienen que hacer los que no creen, pero realmente ¿qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Él está anhelando de cada uno de nosotros? Se acordarán que Jesús había prometido algo a sus discípulos. Jesús les había prometido el Espíritu Santo. De hecho, Jesús les dice: yo me tengo que ir, pero el Espíritu Santo estará con ustedes todos los días. Y les dice a los discípulos: nada más necesito que se queden quietos, que esperen esta promesa. Pronto llegará el Espíritu Santo y vendrá a habitar por primera vez en el hombre. Y así sucedió tiempo después. Relata la Biblia en Hechos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquel momento comenzaron a hablar en otras lenguas y sucedió un evento extraordinario, una vivencia espectacular.
¿Y se acuerdan de Pedro? Pedro, el que negó 3 veces a Jesús. Pedro, el que después volvió a sus cosas viejas, que Jesús lo volvió a rescatar allá. Pedro, el que no había dado, el que no era tan experto en dar discursos, mucho menos a tanta gente y todo lo demás. Pues ese mismo Pedro está viviendo la misma experiencia y está viendo que hay muchas personas que no entienden, que hay muchas personas que inclusive están criticando y dicen: vea qué poco de borrachos, vea lo que está sucediendo. Y Pedro se levanta ya con el Espíritu Santo, se levanta valiente y empieza a explicarle a todos los que está sucediendo y les empieza a hablar de Jesús, el hombre que días atrás habían clavado en la cruz, al hombre que días atrás vieron a morir, pero les habla del Jesús resucitado y les empieza a decir a todos ellos, y menciona hasta cartas de profetas anteriores y demás, y todos los asistentes estaban escuchando. Todos aquellos que habían tenido una experiencia, que estaban viviendo eso, se hacen una gran pregunta: ¿está sucediendo algo? Y vea lo que sucede en Hechos capítulo 2 versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Estás leyendo? Las lenguas que hablaron, los momentos que vivieron, la resurrección traspasó. No, sino que las palabras de Pedro, lo que está hablando Jesús, del Jesús resucitado, traspasa el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta es muy clave, pero es más clave todavía la respuesta que da Pedro aquí, porque Pedro dice en el verso 38, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Vea qué lindo, porque Pedro no empieza tampoco a juzgarlos, no empieza tampoco a decirles, a sacarles en cara ni nada, sino que Pedro les da la solución que es para ese momento: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y aquí está el inicio de la iglesia: 3,000 personas convertidas. Aquí empieza la iglesia. Y es que esto para mí no es una cosa de solo asistir a la iglesia, porque ellos ya habían asistido ahí al evento, ya estaban ahí en un gran evento de transformación, de milagro, no sé. Pero ellos no solo escuchan el mensaje y se van animados, sino que lo que sucede, y dice la palabra de Dios, es que la palabra había traspasado el corazón. Y eso lo que sucedió fue ir al arrepentimiento. Y creo que eso es lo más clave aquí, porque cuando el mensaje de Cristo, no el Cristo en la tumba, no el de la cruz, no el niñito, sino el Cristo resucitado, es predicado, la gente no empieza a decir: qué bonito mensaje, Pedro. La gente no empieza a decir: ¿y cuándo es la próxima? Qué interesante enseñanza, qué motivo, lloré, qué lindo milagro. No, la respuesta de ellos es: ¿qué debemos hacer? ¿Cuántas veces al terminar una enseñanza te preguntas: ¿qué tengo que llegar a hacer? ¿Cuántas veces al leer algo, al ver un video, que ahora eso vemos mucho, preguntar: ¿qué tengo que hacer? Antes de compartirlo en las redes, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y dejar de pensar: ay, hubiera venido aquel. No, ¿qué tenemos que hacer? Puede que hoy estés aquí por primera vez, puede que tengas años de asistir. La pregunta es la misma: ¿qué tenemos que hacer? Porque la pregunta revela que el evangelio verdadero no solo informa la mente, sino que traspasa el corazón. Porque cuando una persona realmente entiende la resurrección, no solo canta con gran emoción, sino que empieza a evidenciar lo que significó ese evento para él o para ella. Todo cambia, algo tiene que suceder, porque la resurrección no fue solo una demostración del poder, sino que también nos demanda una respuesta a cada uno de nosotros. Y Dios espera una respuesta como la que les dijo Pedro. Pedro no les dijo: admiren a Jesús de largo. Pedro no le dijo: vayan a la iglesia cuando puedan. Pedro les dijo: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. La resurrección de Jesús va más allá de admirarlo. Se trata realmente de arrepentirse y vivir el poder de Dios en nuestras vidas. Arrepentirse no es sentirse mal. ¿Le ha pasado a usted que va en su vehículo, lleva el Waze puesto y te metiste por una calle que no es, y que no va a dar hacia la ubicación que usted va? ¿Qué haces? ¿Continúa esa calle? Tienes que agarrar la correcta. Eso es arrepentimiento.
Arrepentimiento no es saber o sentirse mal. Arrepentimiento es darle la espalda al camino incorrecto y empezar a ir hacia el camino correcto. Y el Waze de nosotros es Jesús. Hoy usted ya no tiene que hacer ningún sacrificio. Hoy ya usted no tiene que preocuparse por dar una extraordinaria ofrenda, por vestirse diferente, por andar cargando algo. Arrepiéntase y vuelva a Dios. Sí, usted que está por primera vez. Sí, usted que de pronto algo ya ha muerto en su vida, que algo ya no está vibrando como antes. Sí, usted que de pronto el corazón ya se ha enfriado, que la llama se ha apagado, que el servicio ya no es lo mismo, que congregarse simplemente es rutinario. Dios espera una respuesta visible. La resurrección no produce solo una emoción interna, sino que produce una evidencia externa. La iglesia de Hechos es confrontada, probablemente en una noche similar a esta, y la pregunta que hacen ellos es: ¿qué debemos hacer? Porque entendieron que una verdad tan grande como la resurrección de Jesús no podía quedarse en una simple teoría. Eso mismo pasa hoy. Si yo digo que Cristo vive, pero sigo siendo igual, entonces todavía no he respondido como Dios espera. Dios espera una respuesta inmediata. ¿Sabe usted que hay momentos donde postergar es desobedecer? ¿Cuántas veces hemos dicho, de pronto llevas años, días, fines de semana, diciendo algún día voy a volver a servir? Algún día dejaré que Jesús sea el centro de mi vida realmente. Y de pronto ese algún día se convierte en nunca. La resurrección exige una respuesta hoy para ti joven, para ti adulto. Dios espera una respuesta completa, no algo parcial. Muchas veces queremos recibir el beneficio del milagro, pero sin abrazar la responsabilidad del milagro. Muchas veces queremos la resurrección, pero sin rendición. Queremos la salvación de Jesús en nuestra vida, pero sin señorío. Queremos vivir una nueva vida, pero sin dejar la vieja vida. Pero Dios hoy quiere una respuesta completa, no a medias. La resurrección de Jesús no dejó al mundo igual. Dividió la historia, dividió todo. Se dice que a partir de eso ahora se dice antes y después de Cristo. Que no hay nombre más grande que el de Jesús. Que podrás hacer lo que quieras en esta vida, pero Jesús es lo único que te va a completar. Puedes buscar lo que muchos dicen la felicidad. Puedes seguir aplaudiendo cualquier milagro o queriendo estar en cualquier gran milagro, pero hay un milagro al cual responder hoy. Del Jesús resucitado. Es el Jesús que para Él nada hay imposible, que conforme a tu fe podría hacer lo que quieras. Él podría sanar, liberar, cambiar tu familia, hacer lo que tú, podría levantar tu ministerio. Él tiene el poder, venció la muerte. Pero hoy tenemos que responder primero a esto. ¿Qué vas a hacer? El problema de muchos hoy no es que no creamos la resurrección. El problema es que no hemos respondido a ella. Hemos de pronto cantado muchos domingos, hemos asistido a los cultos de resurrección, de pronto hemos escuchado, hemos estado cerca del milagro, hemos estado ahí presenciando los milagros, pero algo nos sigue teniendo atados, nos sigue teniendo fríos, nos seguimos resistiendo y dejando la decisión para algún día. Pero hoy Jesús te trajo aquí no solo para recordarte que Él salió de la tumba, que Él salió victorioso de ahí, sino que también Él hoy nos recuerda que ahora te toca salir a ti de la tumba. ¿Qué nombre puede tener esa tumba hoy? De pronto es salir de la vieja vida, salir de la culpa, dejar la culpabilidad, salir de la tibieza, salir de la pasividad, salir de la incredulidad, salir del miedo que te tiene encerrado, salir de la versión vieja de ti mismo. Cristo no resucitó para que tú sigas muerto por dentro. Cristo no venció la tumba para que tú sigas encerrado ahí mismo,
Él hizo el milagro más grande de la historia, no para que lo admiremos de lejos, sino para que andemos con Él de cerca, evidenciando una vida de alguien que cree en la resurrección, de alguien que habla del nombre de Jesús, de alguien que cree realmente en Él. La resurrección de Jesús es para darnos una vida nueva, es para darnos nueva identidad, es para darnos propósito y una nueva misión. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete